Veamos ahora este otro nuevo problema en donde aplicaremos la suma, la descomposición de vectores y luego la suma a partir de las descomposiciones. Ahora, este problema dice que tenemos una vista desde un helicóptero que muestra dos personas que tiran un mulo. Nos piden la fuerza resultante equivalente a las dos fuerzas aplicadas en el apartado A. Y en el apartado B nos piden la fuerza que una tercera persona tendría que ejercer sobre el muro para hacer que la fuerza resultante sea cero. Las fuerzas están mesuradas en newtons. Vale, perfecto. Entonces vamos a primero descomponer a las dos fuerzas que están aplicadas. La fuerza F1, viendo que aquí tenemos el ángulo que forma la fuerza F1 con respecto al eje X, podemos descomponer la fuerza F1 en estas componentes. La componente F1X sobre el eje X y la componente F1Y sobre el eje Y. Como tenemos este ángulo de 60 grados, podemos decir que la F1X será igual al módulo de F1 por el coseno de 60 y la F1Y será igual al módulo de F1 por el seno de 60. Ojo con poner la calculadora en modalidad grados, que sería la D de la calculadora. Si tenéis la calculadora en radianes, nos dará un resultado incorrecto. Los cálculos nos dan estos resultados. Entonces podemos decir que el vector F1 será igual a la componente X F1X por el vector unitario Y, que es el del eje X, más F1Y por el vector unitario J, que es el vector unitario del eje Y. Y eso será entonces 60Y más 103,92 J. Vamos a hacer lo mismo con la fuerza F2, la descompondremos en las componentes X e Y, haciendo las proyecciones sobre los ejes X e Y. Observar que la componente X de este vector es contraria a la dirección del eje X. Eso se puede ver, tenéis que pensar que si proyectamos, es decir, si hacemos la sombra de este vector sobre el eje X, la punta se mantendrá del lado de la punta del vector original. Es decir, si yo hago la sombra de ese vector, yo voy a tener que la punta estará de este lado. Con lo cual, veo que este vector, al ser contrario de la orientación positiva del eje X, tendrá que tener un valor negativo en forma de vector. Pero bueno, de momento vamos a buscar su valor. Para ello podemos utilizar este ángulo de 75 grados. Ahora, ojo, porque si utilizamos este ángulo de 75 grados, el resultado de hacer el coseno de 75 grados me va a dar un número positivo. Luego tendremos que arreglar el signo en el momento de escribir esta componente en la expresión vectorial del vector F2. Si utilizáramos el ángulo, en cambio el ángulo real, digamos el ángulo que forma con respecto a la orientación positiva del eje X, que sería 180 menos 75, en ese caso el coseno me daría ya el valor con el signo correcto, es decir, negativo. Da igual, lo importante es que entendamos lo que estamos haciendo. Podemos perfectamente utilizar este ángulo con la advertencia de arreglar el signo en el momento de ponerlo en forma vectorial. La componente X entonces nos da este valor haciendo el coseno de 75 y la componente Y será F2Y igual a F2 por el seno de 75 grados y esto es igual a 80 por el seno de 75 grados, que es 77,27 newtons. Ahora, el vector F2 será menos F2X por Y más F2Y por J. O sea, menos 20,7 Y más
77,27 J newtons. Ahora, la fuerza resultante, vamos a decir, la fuerza R, es la suma vectorial de la fuerza F1 más la fuerza F2. Y ahora que tenemos las dos fuerzas escritas en términos de sus componentes, será simplemente sumar la componente X de las dos y tendremos la componente X de la resultante, y luego sumamos las dos componentes Y y tendremos la componente Y de la resultante. Es decir, entonces este es el resultado. Hemos hecho la X del primer vector más la X del segundo vector, o sea, perdón, más la X del segundo vector, que es negativa. Luego esa será la componente Y del X del vector final, y luego la Y del primer vector más la Y del segundo vector. El resultado es este en forma vectorial, obviamente. Supongamos que gráficamente este vector R resultante sea este de aquí. Ahora, para contestar a la pregunta B, que dice que cuál fuerza tiene que ejercer una tercera persona para que la fuerza resultante sea igual a 0, entonces la fuerza F3 que tendremos que aplicar aquí tendrá que ser una fuerza que, sumada a la fuerza R, me dé como resultante 0, o sea, un vector nulo con todas las componentes ceros. Entonces la F3 será igual a menos R, es decir, pasamos esta R al otro lado, me queda menos R. Significa que la fuerza F3 que tenemos que aplicar será el contrario, o sea, la fuerza opuesta a la fuerza R. Gráficamente la F3 será algo así, es decir, exactamente contraria a la fuerza R, con el mismo módulo pero sentido contrario. Analíticamente, es decir, sus componentes serán exactamente las contrarias de esta. Diremos que F3, que es igual a menos R, será igual a menos 39,3 y menos 181,19 J newtons.